La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, su voz, su presencia, su reflexión sobre las dificultades que enfrentará el próximo gobierno federal en materia de seguridad y sus expectativas para superarlas. Francisco, muy buen día. Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos acá en Torreón. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a ustedes y la auditorio. Gracias. Bueno, pues siempre es importante saber, en la medida que van pasando los días y en la medida en que se va conociendo cuáles son los proyectos de trabajo y las políticas que pudiera seguir el gobierno entrante. Bueno, pues vamos definiendo más el rumbo que pudiera tener nuestro país. Específicamente en materia de seguridad, ¿qué datos, qué observan, qué ven, qué sienten en relación a las políticas públicas de seguridad que serán diseñadas para el próximo gobierno federal? Pues mira, hasta la fecha no hay mucha información disponible que podamos asegurar sobre algo que vaya a suceder en nuestro país. Han habido ideas, esas ideas no siempre han estado sustentadas en algún documento, y hoy, sinceramente, pues son más las dudas que tenemos que las respuestas que podemos dar. El gobierno entrante va a tener un reto titánico. La verdad es que hay que reconocer que el reto y los resultados que esta administración, y que estas administraciones, porque no es un tema nada más de una administración, sino todas las administraciones, el conjunto de administraciones del país, deja a los gobiernos entrantes, pues es sumamente complicado. El país enfrenta la peor crisis de violencia de los últimos 22 años. Este año cerrará como el año con la mayor tasa de homicidios dolosos de los últimos 22 años, superando ya el año pasado que lo había sido. Tendremos un aumento en el tema del robo con violencia, tenemos un aumento sustancial en el tema del narcomenudeo, y hay otros delitos de los cuales no tenemos un mapeo tan claro, pero que evidentemente hemos visto crecer. Algunos incluso no violentos, pero sumamente dañinos, como es el robo de identidad, los fraudes electrónicos e indudablemente el robo de hidrocarburos, que está generando una descomposición muy importante. Entonces el gobierno entrante iniciará y deberá tomar decisiones inmediatas para seguir reaccionando, porque no puede nada más moverse en el tema de la prevención. Hay un tema de reacción inmediata que se requiere. Y aquí pues han habido algunas propuestas que nosotros hemos avanzado, que han avanzado otros colectivos y que sinceramente pues no quedan muy claro. Parece ser que, por ejemplo, en el tema de la fiscalía hay una idea de retroceso hacia un sistema inquisitorio más que continuar en el acusatorio. Hay una idea que a mi gusto parece ser verdaderamente grave, la de la militarización de la seguridad en el país. La inclusión del ejército y la marina en la policía pues, es absolutamente un error desde todo punto de vista, dicho no solo por quienes nos dedicamos a esto en el país, sino internacionalmente, y un desconocimiento importante acerca de los recursos con los que cuenta el mismo Estado para poder enfrentar los retos que tiene. Uh-huh. Francisco, yo sé que luego ir como al fondo de las cosas pues suscita mucha polémica, ¿no? Porque hay quienes están viendo esta situación de la inseguridad en función de la brecha tan importante de desigualdad que existe en el país. Es decir, si no hubiese tanta pobreza, tanto desempleo, tantos empleos mal pagados, no habría estos problemas de inseguridad. ¿Realmente podemos ver así las cosas o es imposible que realmente consigamos estándares de seguridad en tanto que no logremos acercar estas públicos, estas diferencias tan abismales que existen entre ricos y pobres? Yo no coincido con esta visión. Creo que indudablemente hay una influencia fundamental de la desigualdad para generar incentivos y desincentivos hacia la legalidad. Hay una descomposición importante del tejido social y un sentimiento de rencor de algún sector que ha sido abandonado por el Estado, antes que nadie. Y eso es obligatorio para el Estado hacerlo. Sin embargo, tú tienes países donde la desigualdad es incluso equivalente a la que tenemos en México, si no mayor, y no tienes un problema de violencia. Pensemos simplemente a China. Tienes un país en donde hoy los niveles de desigualdad son desproporcionados. Hay multimillonarios
en este momento es el país que más billonarios tiene después de Estados Unidos, y hay gente en extrema pobreza, y es un país que tiene índices delictivos muy contenidos. Y no solo ese, ¿no? Puedes voltear a ver, muchísimos países del sureste asiático tienen realidades similares. Incluso Rusia es un país con una desigualdad económica profunda y no necesariamente tiene niveles de violencia tan siquiera equiparables a los de América Latina. América Latina tiene ciertas connotaciones y definitivamente la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, o sea, hay factores que han generado procesos de descomposición muy importantes, y hay otros aspectos que también no han sido atendidos y que sí deben ser considerados, como es la exaltación de ciertos valores culturales alrededor de lo ilegal. Si en un país como el nuestro consideramos positivo que sea una persona que obtenga un éxito económico, independientemente de cómo lo obtenga, pues evidentemente esos son factores que influyen. Pero yo creo que hay que concentrarnos principalmente en el tema. Uh-huh. Hoy en México cometer un delito es extremadamente fácil y es extremadamente es una alta tasa de posibilidad de ser exitoso en ella sin tener ningún tipo de consecuencia. Ajá. Hablamos de aproximadamente 99% de probabilidades de impunidad absoluta alrededor de muchos delitos, y eso no puede ayudar a pacificar al país. Sí. Hay errores de toma de decisión de política pública que va desde lo internacional hasta lo nacional. Nosotros hemos hablado en este mismo espacio alrededor del tema de las armas. Uh-huh. Y sabemos que entran, porque así lo ha dicho el Congreso de Estados Unidos, un estimado de 230,000 armas desde Estados Unidos a México ilegalmente cada año. ¿Qué estamos haciendo para tener una política que lo frene? Y habrá que levantar la voz con nuestro vecino del norte, indudablemente, pero también tenemos que pensar en cómo están nuestras fronteras, cómo está la Secretaría de Hacienda, específicamente nuestras aduanas, cómo está el control carretero, y luego cómo es posible que estas se vendan impunemente en las comunidades. Y sabemos que tenemos un problema de enriquecimiento ilícito de los grupos criminales y de las redes de corrupción que les permiten a los criminales crecer. Pues ¿dónde está el combate al lavado de dinero? O sea, en la última década el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido sumamente incipiente, porque se ha utilizado más para fines políticos, para golpear a candidatos, para golpear a los gobernadores que ahora sí ya cayeron de la gracia de alguien, más que estar realmente trabajando para reducir los niveles de corrupción en el país, de esa corrupción que está conectada con la violencia. Uh-huh. Nos queda muy clara la exposición, Francisco, pero a ver, una cosa también tiene que ver, está relacionada con las cifras de inseguridad. 5.938.618 hogares en México. Hubo al menos una persona que fue víctima de robo o extorsión. Esto es una realidad. Pero también está otra realidad que se ha venido construyendo y que ha adquirido una fuerza tremenda, que es la percepción de inseguridad. Que muchas de las veces las cifras reales mejoran, pero la percepción no mejora. ¿Qué se está haciendo mal en el país y de cara al futuro, qué se tendría que hacer para mejorar la percepción? Pues mira, lo que pasa es que necesitamos una cirugía mayor, y esa cirugía mayor tiene que incluir mayores recursos para las autoridades. Aquí estamos en una situación, en un círculo negativo muy lamentable. Tú vas a una agencia del Ministerio Público a denunciar un delito y encuentras, pues evidentemente, malos tratos, tiempos largos, esta sensación de que pues fuiste a denunciar y no pasó nada, o incluso te pusiste en peligro. Pero por el otro lado, no hay que ser injustos, hay que entender también cuáles son las realidades de las agentes de los ministerios públicos. Le estamos pidiendo a otros ciudadanos que hagan lo que es imposible hacer. O sea, si tú eres un agente del Ministerio Público, tienes a tu cargo aproximadamente 400 carpetas de investigación en el país. ¿Tú crees que es factible que un Ministerio Público investigue 400 casos? No lo es. Y eso contaran con la tecnología
adecuadas y contarán con los recursos adecuados, que tampoco los tienen. Entonces, hoy sí necesitamos una inversión en materia de seguridad muy profunda. Por eso yo creo que muchas de las propuestas van exactamente en contradicción de lo que necesita el país. Pensemos primero en el tema de la austeridad republicana. Yo creo que todos queremos un Estado mucho más austero, pero esto no puede ser una aplanadora, insisto, es una cirugía, por lo tanto tienes que entrar de manera quirúrgica. Necesitas entender qué recortes hacer y dónde hacerlos, pero en materia de seguridad necesitamos crecer el recurso. Policías y ministerios públicos deberían de duplicarse por lo menos en número y deberían de mejorar las condiciones laborales y las prestaciones. El quitarle los seguros de gastos médicos mayores es absolutamente un error. Deberíamos de verdad de generar esa sensación de que el servicio público en materia de seguridad sí es un trabajo bien pagado, sí es un trabajo digno, y donde están los mejores, atraer a los mejores para esto. No es posible que hay áreas del país, pensemos por ejemplo en Oaxaca, donde un ministerio público gana 8,000 pesos. Pues claro que tienes ciertas deficiencias importantes, o que la captación, los mejores se acaban cansando y se acaban yendo. Y les pedimos que trabajen, cuando también el presidente electo dice, ahora estarán obligados a trabajar por lo menos 8 horas por 6 días a la semana. Eso es porque desconoce a la gente de seguridad y justicia del país. Trabajan mucho más que eso. Entonces, yo creo que eso no es justo, eso no debe ser. Necesitamos que todo el mundo tenga un trabajo digno, y necesitamos empezar por esas personas que tienen que combatir el fenómeno más grave que está agrediendo a nuestro país, que es la violencia. Y entonces, cambiarle los horarios, tratarlos dignamente, pagarles mejor, para que entonces les podamos exigir con todas las de la ley, y podamos hacer esa depuración necesaria en las instituciones. Claro. Pero hoy la verdad es que si volteas a ver al país, tenemos pocos policías, y los que tenemos no necesariamente son los que queremos, tenemos los que conseguimos. Claro. Además, la capacitación, ¿no? Recién se publicó una nota donde hay un serio problema en la capacitación de los ministerios públicos. Y luego, ¿por qué la mala integración de los expedientes? Y luego, ¿por qué el dinero por debajo de la mesa para que se agilicen las investigaciones, etcétera? Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer a todo el sistema de justicia y seguridad en el país. ¿Y es con recursos, es con incentivos, cómo se puede fortalecer? Pues definitivamente con recursos, porque antes que nada hay que planear muy bien una capacitación. El jefe de gobierno, el presidente electo afirmó que va a crecer a la policía, al ejército, a la marina en 50,000 elementos. Esto, simple y sencillamente, con datos conservadores, estamos hablando de 25,000 millones de pesos, sin considerar el hecho que en México no hay dónde llevar a cabo la capacitación de 50,000 elementos. ¿Por qué? Porque no hay las academias suficientes, no hay los instructores suficientes, no hay lo suficiente de nada. Entonces, pues tendríamos también que generar la infraestructura para que esto se pueda llevar a cabo. Creo que es oportuno que se crezca, y sí se debería de crecer en 50,000 elementos. No creo que el ejército y la marina tengan que crecer. Sigo insistiendo, el error de la militarización es muy grave. Hay que apostarle a lo civil, hay que apostarle a la seguridad civil. Pero pues para llevarlo a cabo se requieren, insisto, no solo esos 25,000 millones de pesos de recursos, sino también entender que necesitas establecer una infraestructura. Y eso solo es para lo federal. Si nosotros volteamos a ver cómo se encuentran las policías locales y las estatales, es una absoluta desgracia. Y aquí no se resuelve el tema nada más diciendo de ahora en adelante ya no va a haber policías municipales, va a haber policías estatales. El tema del mando único ha sido un debate malentendido, porque no es quién detiene el mando, sino qué modelo policial quieres impulsar. Las policías estatales deben tener una función sí de combate mucho más profunda al delito, mientras que las municipales deberían de ser el policía de contacto que resuelve problemáticas meramente de relación ciudadana, no de comportamiento criminal, pero sirven para generar también inteligencia, sirven para construir ese aparato de seguridad en conjunto, y también tienen que tener la capacidad de reaccionar.
Pero en realidad esa no debe ser la función del policía municipal y nunca se pensó a la policía municipal para esto. Es por eso que de repente, como creció la violencia en el país, un día le dieron arma a un policía que nunca había tenido un arma. Claro. Un día le pidieron que hiciera inteligencia a un policía que nunca había hecho inteligencia, para lo cual nunca lo capacitaron. Lo mismo pasa con los ministerios públicos y los peritos. O sea, necesitamos empezar a crecer el aparato, planearlo, hacerlo crecer, y no es hacerlo crecer, bueno, ahora todo por dos, sino es qué áreas vamos a crecer con base en un modelo. Si vamos a contratar a 50,000 elementos para Policía Federal, ¿cuántos van para inteligencia? ¿Cuántos van para antidrogas? ¿Cuántos van para seguridad regional? ¿Cuántos van para fuerzas federales? Es decir, necesitamos saber a qué le estamos apostando para saber cuál va a ser el modelo de reacción y de prevención que va a tener el Estado. Y yo creo que eso es lo que hoy adolece el gobierno entrante. Hay ideas, yo no he visto ningún plan, recordarás, nosotros aquí lo platicamos, les pedimos nos contestaran un cuestionario que contestaron los otros 51 candidatos entre gobernadores y a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador nos mandó un documento, no contestó a las preguntas, y el documento carecía de todos esos candados y de todos esos elementos que te hacían entender pues de dónde iban a salir los recursos y cuáles iban a ser las acciones que se iban a llevar a cabo, cómo se iba a priorizar. Y pues si vas a invertir de un lado, tienes que recortar de otro. Eso no hay forma, porque si el presupuesto es uno, entiende una familia, sabe muy bien que si ahora toca arreglar el techo de la casa, pues vas a tener que dejar de pagar el cable. Entonces, de la misma manera, si tenemos en el Estado que es uno, o lo vas a endeudar, es decir, vas a generar deuda, o vas a tener que gastar menos en otro lado, en el cual vas a dejar de gastar menos, y cuáles son las consecuencias de gastar menos en ese otro lugar. Exacto. Pues sí, la verdad de las cosas es que se antoja un problema sumamente complicado. Ahora, Francisco, no hay manera de abatir estas cifras que son verdaderamente contundentes. 7 de cada 10 se sienten inseguros en su ciudad. Y esto afecta no nada más el que yo tenga que invertir recursos para poder darle más seguridad a mi casa, que tenga que elegir rutas más fáciles o salir más temprano del trabajo. Ahora nosotros nos está pasando acá en La Laguna esta situación con las mujeres, con los feminicidios que desgraciadamente están ahí y que alertan. Simple y sencillamente eso, alertan. Pero no hay manera, no ha habido ni recurso por más de que se haya invertido, ni diálogos, ni mesas de análisis, ni instituciones oficiales, ni no gubernamentales que nos acerquen a un estado de más seguridad. Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera, hay delitos que definitivamente tienen que ser antes entendidos y reconocidos para que pueda existir un combate serio. En el tema del feminicidio hay un problema de entendimiento muy, muy relevante. Nosotros, recordarás, en 2015 entregamos un documento sobre homicidio, le dimos un desagregado de feminicidio. Gracias al trabajo que hicimos en los últimos 4 años, hubo la incorporación del feminicidio como uno de los delitos que hoy el Secretariado Ejecutivo presenta cada mes. Pero de base tienes que los propios ministerios públicos, las propias autoridades siguen sin entender realmente qué es el feminicidio y cómo se puede combatir. Las alertas de género han sido respuestas muy superficiales que no logran impactar y reducir. Entonces ahí hay un tema, hay ciertos delitos que creo, antes que nada tenemos que seguir impulsando, capacitando, sensibilizando, para que no se revictimice a quien se acerca a denunciar. Por el otro lado, hay cosas que le tocan a la Federación, hay cosas que le tocan a los estados, hay cosas que les tocan a los municipios, y la Federación lo que tiene que hacer es poner un mínimo de orden y de ejemplo. En el tema del robo a casa habitación, aquí estamos hablando de que municipios y estados tienen que trabajar juntos para poder entender dónde están las bandas, poder generar una prevención, poder generar una reacción, y de nuevo, de manera quirúrgica, no es como aplanadora.
no se trata de que resuelvan un caso en particular. Claro que si yo soy víctima, a mí me gustaría pensar que van a encontrar al ladrón que se metió a robar a mi casa, que violó mi espacio sagrado y que me hizo sentir inseguro y que me generó un daño. Pero en realidad lo relevante es que tú sepas dónde está la banda, cómo opera esa banda y puedas desmantelar a la banda para que no haya ocurrencias nuevas de este fenómeno. Sí. Hay otros efectos como mucho más complicados, que puede ser el robo de hidrocarburos, donde la Federación deberá trabajar con los estados en el tema del secuestro, el homicidio, relacionado hoy pues principalmente con el comportamiento criminal y en particular de la delincuencia organizada, pues sí tendrá que ser tratado de una manera diferente. Y esto, insisto, pues sí necesitas cambiar la ecuación. Si nosotros seguimos pegándole a las cabecillas, en vez de pegarle a los bolsillos, si seguimos presumiendo que ya detuvimos a tantos capos, en vez de preocuparnos por entender cómo está la construcción de esas relaciones de corrupción. Recordemos que no hay forma que una banda opere, no hay forma que la delincuencia organizada opere si no hay corrupción y si no hay participación del Estado en esto. Bien, entonces, lo que tiene que hacer el Estado es entender cómo está la red para destruirla. Sí es posible reducir la violencia, lo que pasa es que hoy las acciones están puestas al revés. Uh-huh. Muy bien, Francisco, pues importantes tus reflexiones y análisis y por supuesto los agradecemos muchísimo y vamos a ver qué es lo que sucede en materia de seguridad en el próximo sexenio. Muchísimas gracias a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias. Gracias a ustedes. Yo los invito, en 15 días estaremos presentando públicamente un documento que le hicimos llegar al gobierno, al presidente electo, precisamente con relación a propuestas que tenemos concretas para mejorar las condiciones de seguridad del país. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez.